En todas las historias existen personajes cuya vida cambia drásticamente debido a algún suceso en particular, pero cuando este suceso es un evento traumático y no cuentan con las herramientas o ayuda necesarias, pueden terminar desarrollando diversas condiciones mentales. Hoy en el Top 4 te mostraremos a 4 personajes que tuvieron el infortunio de pertenecer a esta categoría y cómo estos cambios en su mente afectaron sus vidas. Agradecemos a quienes votaron por este tema en la encuesta de la semana pasada y a quienes nos ayudaron a determinar el criterio para armar este top. La magia me da vida y me enloquece. ¿Puedes imaginar qué se sentiría estar atrapado en tu propia mente? ¿Qué parte de ti sería la que te define? ¿La manera en que actúas o la forma en que piensas? Simon Petrikov de Hora de Aventura vivió esta realidad por cientos de años antes de poder volver a ser él mismo y con un gran costo. Simon era un arqueólogo que no creía en supersticiones, pero a pesar de esto le atraían mucho los mitos antiguos, gusto que compartía con su prometida Betty. Un día adquirió una extraña corona y al ponerla sobre su cabeza se desmayó y tuvo una serie de visiones extrañas que lo hicieron entender que la corona realmente tenía algo especial. De esta manera comenzó a utilizarla para descubrir sus secretos, como la capacidad de otorgarle poderes de hielo, pero también las alucinaciones que le provocaba e ideas recurrentes que llenaban su mente al usarla. Conforme avanzó el tiempo, su estabilidad mental se vio comprometida hasta que un día se desató un evento conocido como la Guerra de los Champiñones, que era un conflicto bélico con armas nucleares que destruyó parte del planeta y eventualmente provocó diversos cambios como criaturas mutadas. En este lapso, Simon utilizó los poderes de la corona para protegerse a él y a Betty, pero en algún punto Betty simplemente desapareció. Simon se sintió culpable por este suceso, pues creyó haberla alejado con su comportamiento errático y caótico provocado por la corona. Simon se propuso encontrar a Betty, su princesa, idea que en un futuro permanecería en su inconsciente. Un día él se encuentra con Marceline, una niña mitad demonio que estaba aparentemente abandonada y decidió cuidar de ella. Estar a cargo de una niña indefensa hizo que Simon reconsiderara el uso de la corona, ya que cuando la utilizaba se comportaba totalmente fuera de sí y representaba un peligro incluso para Marceline, y no quería alejarla como lo hizo con Betty. Pero el mundo en el que ahora vivían era hostil y despiadado, y eventualmente Simon tuvo que utilizar los poderes de la corona para salvar a Marcy, renunciando así a la poca cordura que quedaba en él y sucumbiendo al control total del artefacto, creando al que a partir de este momento se conocería como el Rey Helado. Ahora que conocemos su descenso a la locura y los comportamientos que presentaba, condensaremos el resto de la historia, ya que es un poco larga y se sale del tema de este top. Eventualmente logra reconectar con Marceline siendo una adulta, y esto le ayuda a que su mente esté un poco menos dispersa. Se topa por accidente con un ritual que invocó a una entidad que le arrebató los poderes mágicos a todos los presentes, y de esta manera volvió a ser Simon. Él sabía que sin los poderes no lograría sobrevivir, pues su cuerpo tenía ahora cientos de años de edad, por lo que su último deseo era contactar con Betty en el pasado y disculparse por cómo terminaron las cosas. Esto lo logra con la ayuda de Marceline, y aquí descubrimos que en realidad la Betty del pasado desapareció para viajar al futuro y ayudar al Simon de la línea actual. Betty combate con el ente y recupera los poderes de la corona, haciendo que Simon vuelva a ser el Rey Helado y pierda la memoria. Ella lo abandona para buscar una cura definitiva para él, y tras robarle los poderes al hombre mágico y enloquecer ella también en el proceso, termina invocando a Golb, un titán del caos y la destrucción tan poderoso que al tragarse a Betty y el Rey Helado logró descomponerlos hasta su esencia más pura, que eran la Betty y el Simon originales. Tras este suceso, Simon es rescatado por Betty, quien se sacrifica pidiendo el deseo a la corona de que Simon esté a salvo y teniendo como resultado que ella termine fusionada con Golb, encontrando así el final de su romance trágico, con Simon siendo un humano nuevamente y partiendo en busca de su princesa, y con Betty convirtiéndose ahora en un monstruo por tratar de proteger a su ser amado. Esta historia continúa en Fiona y Cake, pero ya se sale totalmente del tema, así que por este top la dejaremos hasta aquí, pero si les gustaría que les contáramos de principio a fin la historia de Simon y Betty con más detalles, díganos en los comentarios y podríamos hacerlo realidad. Vengo de miles de años en el futuro, amor. Abrí este portal para poder despedirme. Solo digo que todo cambió después de ponerme esa corona. Me volví loco y tú te fuiste y yo jamás te volví a ver. Simon, sé por quién te estoy dejando. ¿Quién? ¡Tú, tonto! Y lejos
¿Qué sentirías si la persona a la que más amas en el mundo te abandonara de repente y no conforme con eso te engañara diciéndote que volverá? Muchos personajes podrían identificarse con esta premisa, pero muy pocos de ellos llegaron a sufrir el deterioro mental que Spinella de Steven Universe sufrió durante 6000 años. Spinella es una gema que, al igual que todas las gemas, fue creada para complacer a las diamantes, específicamente a Diamante Rosa. Ella debía ser la mejor amiga de Rosa y entretenerla todo el tiempo con sus juegos y bailes. Y aunque al principio Rosa estaba fascinada con Spinella, con el tiempo comenzó a aburrirse de ella. Sí, como si hablara de un juguete y no de una persona. Además de que le avergonzaba ser tratada como una niña y creía que Spinella solo empeoraba esa situación al mostrar actitudes infantiles. El día en que Rosa recibió la noticia de que tendría su propia colonia, decidió dejar a Spinella atrás, engañándola al decirle que jugarían a un juego que consistía en que ella se quedara quieta esperando en el jardín a que Rosa volviera. De esta manera, Spinella se quedó totalmente sola con sus pensamientos por más de 6000 años, tiempo en el que podemos ver cómo la ilusión de volver a ver a su diamante se desvanecía lentamente de sus ojos mientras el radiante jardín que la rodeaba se convertía en nada más que maleza trepando por su cuerpo inmóvil. Pero pese a esto, ella mantenía la esperanza de que Rosa volvería tarde o temprano, tal y como había prometido. Finalmente, llegó el día en que recibió noticias de su diamante, pero no era ella quien la contactaba, era su hijo, dando un mensaje de paz y libertad para todas las gemas en la galaxia. Y fue allí que entendió que su diamante jamás volvería y que en realidad nunca tuvo la intención de hacerlo. En ese momento, todos los años de espera, devoción, amor e ilusión se acumularon en su mente, rompiendo poco a poco aquello que alguna vez creyó que era verdad y sustituyéndolo por un odio inimaginable ante la cruel realidad. En un segundo, su autoconcepto se vino abajo, atravesando una crisis de identidad que la redefinió a partir de saber que fue abandonada. Odiaba a Rosa por abandonarla, pero también se odiaba a sí misma por haber sido tan ingenua y por no haber sido lo suficientemente buena para que Rosa la quisiera a su lado, transformándose física y mentalmente en una gema cuyo único deseo era vengarse de quien la dañó y de todos aquellos con quienes sí se quedó hasta el final. De esta manera, llega a la Tierra con un inyector capaz de destruir al planeta, pues quería que todo lo que Rosa alguna vez amó se convirtiera en cenizas, de la misma forma en que Rosa convirtió en cenizas su corazón. Tras un breve enfrentamiento, Spinella termina siendo reseteada a su configuración de fábrica, por ponerlo en términos simples, y es allí que Steven logra conocer su lado dulce y alegre, la tierna niña que era antes de la traición. Al final, Steven ayuda a que Spinella recupere sus recuerdos perdidos, ya que necesita que ella colabore para desactivar el inyector. Entonces ella vuelve a sentirse manipulada y utilizada, y este dolor la lleva a retomar sus intenciones de destruirlo todo, para que todos sientan lo que es perder su mundo entero. Sin embargo, esto es Steven Universe, así que por supuesto que Steven utiliza sus superpoderes de evangelización, convence a Spinella de que puede volver a empezar y dejar atrás el odio, y se resuelve toda la trama. Sí, igualito a como resolvieron el final de la serie, del cual ya hablamos en nuestro video de finales decepcionantes. Tras esto, los diamantes azul, amarillo y blanco llegan de visita y al conocer a Spinella quedan fascinados con ella, ya que les recuerda a Diamante Rosa, y deciden llevar a Spinella a vivir al palacio para llenar el hueco que dejó su hermana, como si hablaran de piezas de Lego en lugar de personas. Spinella fue tratada como un juguete toda su vida, desde el principio hasta lo último que sabemos de ella. Fue creada para cumplir un propósito egoísta, fue abandonada por un capricho egoísta, fue redimida por intereses egoístas y al final fue adoptada para llenar el lugar de la persona que más daño le había hecho en el mundo, dejándola traumatizada de por vida. Esta pobre gema termina igual de mal que cuando inicia la película, y lo que realmente necesita es terapia para procesar 6000 años de abandono, y no que se la lleven al planeta madre para ser un bufón al servicio de las hermanas de la persona que le provocó todo ese daño. Spinella nos muestra lo cerca que estamos de convertirnos en nuestra peor versión si no tenemos las herramientas y el apoyo apropiados para lidiar con los estímulos externos que pueden resultarnos agobiantes, y cómo el rodearnos de las personas equivocadas puede poner en peligro incluso nuestra percepción de nosotros mismos.
Tú no lo entiendes. No puedes cambiar lo que siento. No puedes hacer que todo suene mejor cantando una simple cancioncita. Eso tuvo que doler. Antes de continuar, queremos agradecer a estos seguidores por ser de los primeros en comentar nuestros videos y publicaciones pasados. Muchísimas gracias a todos por su gran apoyo. Les mandamos un saludo con mucho cariño. Y recuerda que si te está gustando este video, puedes darle like y suscribirte al canal, ya que eso nos ayuda para que el algoritmo nos recomiende a más personas y poder seguir creciendo. El desamor es algo que la mayoría enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, y aunque es algo doloroso, también es pasajero. Pero ¿qué sucede si además de una decepción amorosa le sumas que tampoco te quieres a ti mismo? Para Miki Sayaka de Puella Magi Madoka Mágica, el resultado fue una profunda y severa depresión que la llevó a la autodestrucción. Sayaka es la mejor amiga de Madoka y también es amiga de Hitomi, una chica que no tiene relevancia en la obra, pero sí en la vida de Sayaka. Ella junto con Madoka conocen por accidente a Kyuubi y a Mami, y eventualmente entre estos dos les presentan el mundo de las Puella Magi, explicando que si tienen algún deseo en su corazón, Kyuubi podrá hacerlo realidad a cambio de convertirlas en una chica mágica que combata a las brujas como lo hace Mami. Sayaka al inicio se emociona por la oferta de Kyuubi, ya que tiene un deseo que quiere cumplir, y es que su amigo de la infancia, Kyosuke, recupere la movilidad de su mano, pues él quería ser un gran violinista y debido a un accidente perdió la capacidad de hacerlo. Sayaka quiere ayudar a Kyosuke porque está enamorada de él, pero se engaña a sí misma diciendo que lo hace porque quiere verlo feliz, y aunque en parte es cierto, la realidad es que quiere verlo feliz pero al lado de ella, quiere que él sienta gratitud hacia ella y vuelva a ser la persona que la hacía feliz a ella, en lugar del chico triste, enojado y deprimido que es actualmente. Tras el deceso de Mami, Sayaka y Madoka reconsideran las implicaciones que tiene ser una Puella Magi, ya que ahora son conscientes de que sus vidas correrán peligro. Sin embargo, pese a esto, Sayaka decide que su deseo vale el riesgo y hace un pacto con Kyuubi, devolviéndole la motricidad a Kyosuke y convirtiéndose en una chica mágica. Acto seguido, acude al hospital para ver que su deseo realmente se cumplió. Por un momento es infinitamente feliz, pero esta felicidad sería extremadamente fugaz, debido a que poco tiempo después descubre la verdad de las chicas mágicas, que su cuerpo es ahora un cascarón vacío y que su alma se encuentra almacenada en su gema de alma. Aquí comienza a dejar de considerarse a sí misma humana, y se pregunta si un monstruo como ella tiene el derecho a estar con Kyosuke. Un par de días más tarde, su amiga Hitomi le confiesa que está enamorada de Kyosuke y que sabe que Sayaka también lo está, así que le comunica que le confesará sus sentimientos a menos que Sayaka lo haga primero. Esta niña es una mosca muerta, se tenía que decir y se dijo. Sayaka piensa que al no ser humana no tiene derecho de estar con la persona que ama, y desconsolada llora en los brazos de Madoka mientras algo se rompe dentro de ella. Sayaka atraviesa una crisis de identidad, ya no se autopercibe como alguien digna de afecto y se desprecia a sí misma. Comienza a cazar brujas de manera descuidada, saliendo muy lastimada en el proceso, pero nota que su cuerpo físico no puede sentir dolor, y eso solo le reafirma la idea autoimpuesta de que es un monstruo. Madoka y Kyoko intentan razonar con ella, pero Sayaka está más allá de cualquier ayuda que las chicas puedan brindarle, y finalmente todo ese desprecio que siente por sí misma termina por oscurecer su gema del alma y convertirla en una bruja, un ser maligno y sin conciencia que se alimenta del sufrimiento ajeno y trae desgracias al mundo. En un último acto de amor hacia su amiga, Kyoko se sacrifica para destruirla y partir juntas a un mejor lugar donde no tengan que seguir sufriendo. Esta sí es una amiga, no como tú, Hitomi. Sayaka es un personaje que demuestra cuán grave puede llegar a ser la depresión, ya que se fue haciendo cada vez más grande hasta que su corazón metafórica y literalmente se oscureció y la convirtió en el monstruo que creía que era. Su historia es terriblemente trágica, ya que es muy doloroso ver su autodesprecio y cómo nadie a su alrededor pudo ayudarla por más que lo intentaran. Si esta historia les causó curiosidad, los invitamos a ver este video de Villanos Irredimibles, donde hablamos de Kyuubi, el responsable de todas estas desgracias. 他の誰かを呪わずにはいられない。私って本当バカ。心配すんなよ、さやか。一人ぼっちは寂しいもんな。
Sabemos que probablemente al ver este tema, muchos de ustedes hayan pensado en personajes como Jinx de Arcane, Azula de Avatar, Light de Death Note o incluso Velos de The Old House, ya que todos estos personajes también padecen de diversas condiciones que los traerían a este top sin dudar. Sin embargo, no los hemos incluido porque ya hemos hablado de sus historias e incluso de sus respectivas condiciones en otros tops, por lo que los invitamos a ver nuestros videos de peores hermanos y villanos irredimibles, donde podrán encontrar sus historias y análisis. Quizás en un futuro podamos incluirlos en una parte 2 o 3 de este tema, pero primero nos gustaría darle visibilidad a otros personajes que tal vez son menos conocidos o en los que aún no hemos hablado. Nuestra identidad es algo que nos define como seres únicos y valiosos, pero ¿qué sucedería si pudiéramos escuchar a más versiones de nosotros mismos contradiciéndose en nuestra cabeza? ¿Quién de todas esas entidades tendría más validez para decir que es el yo real? Estos son los pensamientos con los que Jin Bubaigawara o Twice de Boku no Hero Academia tuvo que enfrentar cada día hasta el final de su vida. Jin nació con el don de replicar o crear copias de cualquier persona. Mientras más información tuviera sobre ella, la réplica sería más precisa, llegando a recrear la personalidad e incluso el don de la persona original. Al ser un civil común y corriente, solo utilizaba este don para replicarse a sí mismo y que sus copias hicieran cargo de las labores domésticas, entre otras cosas, para él llevar una vida relajada. Sin embargo, todo esto terminó muy mal debido a que al tener la misma personalidad y habilidades del original, las copias comenzaron a cuestionarse por qué debían ser ellas quienes hicieran el trabajo y no quienes obtuvieran los beneficios, creando más copias para que estuvieran a su servicio y eventualmente revelándose estas también, llegando a un punto en el que decenas de copias de Jin comenzaron a pelear atribuyéndose ser el original y llegando al extremo de desvivirse unas a otras en un intento por establecer su dominio sobre los demás. Finalmente, solo uno de ellos quedó en pie. Tras presenciar todo lo sucedido, Jin sufrió una fuerte crisis de identidad que lo llevó a desarrollar lo que parece ser un trastorno de identidad disociativo, pues comenzó a escuchar múltiples voces en su cabeza, que se contradecían unas a otras, y esto se manifestaba en su manera de interactuar con los demás, ya que constantemente al hablar decía una cosa y acto seguido decía algo totalmente opuesto, como si hubiera otra personalidad intentando apoderarse de sus acciones, cuestionándose a sí mismo si era realmente el original o si solo era una copia que logró sobrevivir a la tragedia, y esto era algo que lo atormentaba. Incluso podemos ver cómo desarrolla mecanismos de control para sí mismo, estableciendo su máscara como un objeto capaz de contener sus pensamientos intrusivos y sus alucinaciones auditivas, ya que según él, cuando tenía la máscara puesta, todas estas personalidades podían unificarse y volverlo uno o completo, brindándole una relativa estabilidad emocional, mientras que al no tener la máscara, todas estas personalidades luchaban por tomar el control en su cabeza, generando caos o disociación en él. Jin se une a la Liga de Villanos, ya que ellos fueron los únicos que lo aceptaron y reconocieron su utilidad sin mostrar prejuicios hacia su condición mental. Gracias a esto, él pudo forjar vínculos significativos de apego hacia sus compañeros, quienes también lo protegían y hasta cierto punto comprendían. Durante su aparición en la serie, podemos ver que él está dispuesto a crear réplicas de cualquiera excepto de sí mismo. Esto debido al enorme trauma que le provoca pensar en volver a vivir la tragedia con sus clones. Aún así, cuando sus compañeros estuvieron en peligro mortal, él pudo hacer a un lado sus miedos y límites para crear a todo un ejército de réplicas suyas que ayudaran a salvar la vida de las únicas personas en el mundo que le habían brindado un espacio seguro. Incluso si con esto, él ponía en riesgo su propia vida o lo que le quedaba de cordura, mostrándonos que a pesar de estar tan deteriorada, la mente de Jin aún era capaz de establecer prioridades e incluso de anteponer el bienestar de otros al suyo. La vida de Jin llega a su fin a manos de Hawks, pero logrando salvar a sus amigos en el proceso, demostrando que a pesar de sus problemas, él era una persona leal y protectora cuya prioridad era asegurar el bienestar de los suyos. Quizás si Jin hubiera vivido en un entorno seguro y recibido ayuda para controlar su don, jamás habría tenido que vivir el horror que lo rompió mentalmente, y tal vez habría podido convertirse en un héroe, ya que su sacrificio fue, a final de cuentas, lo que cualquiera podría llamar un acto heroico, incluso si a quienes salvó fue a un grupo de villanos.
助けてくれてありがとう。ここにいられて幸せだったんだ。 Sin duda estos personajes son muy complejos y resultan interesantes por la manera en que se desarrollan, generando empatía en el espectador a pesar de todo lo que hayan podido hacer a causa de sus condiciones. Esto no significa que sus actos estén completamente justificados o absueltos, pero sí podemos entender qué los llevó hasta donde llegaron y entender que quizás en algunos casos podría haberse evitado. Tenemos una lista enorme de más personajes similares de los que podríamos hablar, así que si te gustaría conocerlos, no olvides darle mucho apoyo a este video para traer una parte 2. Nosotros somos Slow y Atticus y nos vemos en el próximo Top 4.